¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a IRMIE Salud, un especial basado en la prevención y en el fomento de una vida saludable. Un esfuerzo mancomunado del Instituto Regional Materno-Infantil de Especialidades Médicas IRMIE para toda nuestra población. En el día de hoy nos sentimos sumamente honrados con la presencia de dos especialistas de nuestra clínica para abordar un tema de suma importancia a nivel global: la medicina materno-fetal. Pero no solamente hablar de la medicina materno-fetal, sino contar testimonios vivos de los milagros que Dios ha hecho a través de esta importante subespecialidad, casos verídicos que vamos a compartir con ustedes en este programa. Y de verdad que nos place mucho presentar a la doctora Raquel Turcios, especialista en ginecología y obstetricia, con una diplomatura universitaria en medicina materno-fetal, médico familiar y sonografista general. Y le acompaña el doctor Rafael Troncoso, mejor conocido como el doctor Troncoso, también ginecólogo y obstetra, especialista en adolescencia, es quien dirige la unidad de adolescencia del hospital local Nuestra Señora de Regla. Así es que de inmediato, buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto poder estar aquí compartiendo este espacio contigo en pro de fomentar nuestra calidad de vida para nuestras embarazadas. Muy buenas noches, de verdad que para mí es grato placer poder contribuir con lo que es el desarrollo de este importante programa y este tema que es tan apasionante. Bueno, pues vamos a entrar de inmediato en materia. Doctora, ¿qué es la medicina materno-fetal? Bueno, Stephanie, la medicina materno-fetal es una rama relativamente joven, derivada de la obstetricia alrededor de la década de 1960, en donde llegó para ayudar en el diagnóstico, en el manejo y a mejorar los efectos perinatales adversos de esos embarazos complicados que de pronto eran un problema muy grande para la vida de los tetraclínicos, y la medicina materno-fetal vino a ser esa herramienta de ayuda para el ginecólogo para poder realizar un abordaje mejor de estas pacientes y con ello disminuir la morbimortalidad tanto para la mamá como para los bebés. Con un enfoque de aprender a ver el feto como un paciente. Y eso ha marcado realmente la historia en lo que es la práctica obstétrica. ¿Quiénes pueden hacer de esos estudios? Bueno, mira, es una pregunta capciosa y compleja, por decirlo de alguna forma, pero a la vez simple, porque en realidad estos estudios deben ser realizados por especialistas en la materia, en sitios donde no hay la subespecialidad como tal. Hay países que lo ofertan como fellows, como diplomaturas universitarias, pero todas tienen de denominador común que se lo ofertan a residentes de último año de obstetricia o a ginecólogos, y no por ser peyorativos, es que realmente se necesita una zapata profunda para poder entender qué está pasando con el bebé, para poder abordarlo, porque la medicina materno-fetal es algo que va más allá de la parte de estudios, es también la mamá, es también el manejo de las diferentes patologías complejas en la mamá. Entonces se necesita de una persona con entrenamiento adecuado, con una curva de aprendizaje que no signifique un peligro para la vida de la mamá o del bebé, y tanto para la persona como para los equipos lo idóneo, lo correcto es que estén certificados y avalados por las instituciones competentes, como en este caso lo es la Fetal Medicine Foundation, que son como instituciones filtro, en donde las personas que se certifican, el obstetra puede tener la tranquilidad de que esa persona sabe lo que está haciendo, que hablamos el mismo idioma a nivel mundial y que buscamos las cosas que hay que buscar. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría aprovechar el espacio para hacer un llamado. Yo sufrí mucho cuando llegué a Dominicana y me tocó estar en el hospital Nuestra Señora de Regla. El primer óbito que me llegó, me encerré en un cuartito que había ahí porque tenía un Doppler de 15 días, el bebé dando gritos, pero no hubo interpretación. Entonces, un consejo desde lo más profundo de mi corazón para todas esas personas que tienen un transductor en su mano, que puedan saber la responsabilidad enorme que tienen, que de eso depende
la vida de dos personas, que por uno saber cómo hacer un corte, cómo interpretar una imagen, de eso depende que el obstetra vaya a tomar una conducta y podemos enfermar un bebé que está sano o no identificar el que está enfermo. Entonces, en ese sentido, es importante esforzarnos, capacitarnos para que las cosas puedan funcionar. Muy bien, doctora. ¿Qué importancia tiene incorporar esta herramienta en la práctica clínica del obstetra? Pues es de suma importancia. La medicina materno-fetal llegó para ser la aliada de los obstetra. No somos competencia en ninguna manera. De hecho, mis relaciones con todos los obstetras de Baní, no solo de la clínica, que es mi centro, mi hogar, sino de todas, es una relación de empatía, de preocupación. Yo veo algo, yo me quedo ahí, alerto al médico. Es una herramienta valiosísima para poder manejar las pacientes. Ya no estamos, como yo siempre hablo con el doctor, que es como mi hermano, ya no estamos en la era de la caverna, de medir una barriga, de escuchar el corazoncito y creer que todo va a estar bien, porque con eso lo único que sabemos es que está vivo. Hay patologías propias del bebé, del líquido, de la placenta. Hay un mundo por el cual estar pendiente y por el cual vigilar mes a mes en una paciente de bajo riesgo, y ni hablar de las de alto riesgo. Entonces, yo pienso que es como el anillo de compromiso, el obstetra y el materno-fetal, un trabajo en conjunto maravilloso para venir a hacer una labor fundamental en el control de esas embarazadas y poder evitar desenlaces que dejan un profundo dolor en ambos lados. Así es. Doctor Troncoso, vamos a empezar preguntándole, ¿qué impacto ha tenido en su práctica médica contar con esta herramienta? Bueno, en realidad yo diría que esa ciencia llega a ser una importante aliada para nosotros los ginecólogos obstetras, porque es como tú empezar una evaluación a una paciente que nos llega y tú vas a tener la seguridad que tú no estás solo, que tú estás de la mano con un materno-fetal que es quien te va a dar las pautas a seguir, porque anteriormente nosotros nos basábamos nada más que era que en el estetoscopio y medir la barriga. No, ya nosotros con un estudio que es el del genético, que lo hacemos entre las 12 y 13 semanas, nos va a arrojar un sinnúmero de información que nos va a dar la seguridad de que nosotros vamos a tener un compromiso con esa paciente, pero que vamos a terminar exitosamente, porque anteriormente pasaban muchas cosas que pudiera estar pasando algo, pero tú no te das cuenta. Tú nada más tienes, escuchando un latido cardíaco, tú estás midiendo la barriga, tú ves que va un crecimiento lineal, va un crecimiento sano y que se escucha bien el bebé. Ahí tú solo sabes que el bebé está vivo, pero arrastra un sinnúmero de informaciones que tú no sabes. Incluso es muy triste, muy penoso cuando tú estás llevando un embarazo de lo más normal, lo más formal, y que la paciente te llega en una consulta 30 semanas y tú no escuchas el bebé y ya tú te pones en pánico. Concho, ¿qué está pasando aquí? Vaya sorpresa, una sonografía ovitado, pero ovitado por algo que quizás se pudo haber prevenido. Entonces a veces ahí viene el descrédito, porque algo que quizás tú no tengas cómo defenderte, solo pregunta, ¿y quién le daba seguimiento a ese embarazo? Ah, el doctor Troncoso. Pero el doctor Troncoso no tenía las herramientas que tiene hoy. Entonces, ¿qué beneficio me puede ofertar a mí ese estudio materno-fetal? Por ejemplo, entre lo que es las 12 y 13 semanas, que es donde nosotros mandamos el genético, ahí te va a dar cuenta si la paciente en lo posterior al embarazo, en el proceso de crecimiento, te puedes venir con lo que es una amenaza de parto pretérmino, te puede venir con un riesgo de preeclampsia, un riesgo de un aborto. Cuando hay la longitud del cervix, que tú ves que esto es un cervix que si yo lo dejo continuar, se me va a salir el bebecito. Entonces tú puedes hacer un cerclaje. O sea, es un sinnúmero de informaciones que tú vas a tener que está de la mano con lo que es ese estudio. Entonces, al momento de nosotros darle seguimiento a la paciente, está bien que con sonografías normales, pero la primera sonografía genética entre las 12 y 13 semanas es una herramienta que yo digo, vino para salvarnos. Vino para salvarnos porque es un especialista
que aparte de ser ginecólogo que va a estar contigo de la mano, pues también tiene una subespecialidad en esa área, porque no es un sonografista normal, es un sonografista especializado en sonografía materno-fetal. O sea que podemos decir que ha marcado un antes y un después en el manejo, por ejemplo, de las tomas de decisiones, el incorporar esta herramienta en su práctica clínica. Esa sería la palabra correcta, esa sería la palabra ideal. Un antes y un después, en donde tú ahora te vas con la tranquilidad a tu hogar, en donde tú incorporas un especialista también contigo, porque al momento de yo mandar a hacer ese estudio y yo ver que, por ejemplo, la doctora Turcio me manda todo el listado de las cosas que la paciente tiene el riesgo a sufrir, pues yo voy a tomar mi medida preventiva. Por ejemplo, el ejemplo de lo que es el trastorno hipertensivo, llámese que le subió la presión. Entonces, eso es algo que se puede diagnosticar. ¿Tú entiendes? En el estudio genético lo podemos identificar. Vaya sorpresa. Pero en realidad, eso como decirlo, uno hasta mal se siente porque uno dice, oh, pero ya la sonografista hizo todo el trabajo. Ya hizo todo el trabajo porque me está diciendo todo qué es lo que yo administrar las prevenciones y darle seguimiento. Porque, por ejemplo, si yo sé que me está diciendo la sonografista, hay riesgo de trastorno hipertensivo, de que le suba la presión, que yo voy a tomar mi medida preventiva, que no le falte su aspirina, que debe ser al inicio. ¿Tú entiendes? Porque ahora, ¿por qué al inicio cuando ya está detectado? Porque tampoco voy a poner una aspirina a una paciente que no lo necesita. Tengo un estudio materno-fetal, de un estudio genético que me dice que no tengo ese riesgo, ¿por qué lo voy a emplear? No, ahora más, por el contrario, si tengo yo la certeza de que me dice una persona facultada en el área, tiene que prevenir a esa paciente porque por ahí viene un trastorno hipertensivo de embarazo. Empiezo seguido con mi aspirina y le voy dando seguimiento a los niveles tensionales. No tengo que llevarme la sorpresa que de buena primera un día me llegue con unos niveles tensionales 160-100, si ya yo estoy controlando desde el principio. O sea que en realidad es una importante aliado tener una materno-fetal en nuestra casa. Finalmente, doctor Troncoso, ¿qué mensaje usted le da a sus colegas obstetras? Bueno, el mensaje más claro que yo puedo enviarle a mis compañeros es que valoremos los beneficios que nos da el estudio, no lo que pueda costar. Porque la tranquilidad que te genera a ti, tú poder tener esa herramienta, ese informe que te va diciendo a ti, desde el principio te va a ir diciendo a ti todo lo que va a transcurrir en este embarazo, eso no tiene precio. Entonces, mi sano consejo es no cautivar esfuerzo. Al momento que te llegue esa paciente, tú tienes que primeramente orientarla, decirle la importancia, que claro está, no es que tú le vas a indicar un estudio, qué costoso, no, es tú hacer conciencia en ella de qué importante es ese tanto para ella como para su bebé. O sea, eso es algo que no tiene precio. Entonces, la sonografía genética la vamos a hacer 12 a 13 semanas, pero también tenemos una morfológica que la hacemos a las 22 semanas. ¿Qué te dice eso? El seguimiento también, te va dando seguimiento de lo que es el crecimiento del bebé, de que no hay ninguna malformación que se pueda detectar por en ese momento hasta allá, e incluso el mismo continuamiento de lo que es el trastorno hipertensivo, la amenaza de parto prematuro y la amenaza de falta del aborto. O sea, todo ese tipo de cosas vamos a tener garantizado. Es muy importante señalar, Stephanie, a todo esto que el doctor decía, que estos estudios especializados en el área de medicina materno-fetal incluye, como bien lo dijo el doctor, la sonografía genética, que es algo más que la genética, porque ahí evalúa riesgo de parto prematuro, riesgo de preeclampsia, riesgo de malformaciones que no tienen nada que ver con la parte genética, que las alteraciones cromosómicas generalmente que uno busca riesgos es de trisomía 13, 18 y 21, pero también ahí se buscan alteraciones estructurales que no tienen nada que ver con la genética y que hoy en día en Dominicana gozamos de una organización para poder intervenir bebés intraútero y trabajar en una red de apoyo y brindarle mejores expectativas a estos niños a patologías que tienen manejo intraútero y que no tienen nada que ver con la parte congénita. En estos estudios también está, como decía el doctor, la parte morfológica, también están las pruebas de bienestar fetal con los perfiles hemodinámicos para poder identificar qué bebé está en riesgo y poder decir este bebé hay que interrumpir el embarazo o puede seguir y hacerlo con una certeza confiable porque tenemos herramientas que podemos saber cuando son causas como insuficiencia placentaria de decir mira, este bebé tiene días, tiene horas
y nosotros no lo vamos a someter a la prematuridad, porque por cada día que un bebé esté en el vientre materno es un 2% de sobrevida, pero tampoco vamos a dejar que se muera. Entonces, riesgo de acretismo placentario. Vivimos en un país que tristemente ocupamos el primer lugar en cesáreas, y toda mujer que tiene cesáreas anteriores, legrados, es candidata de evaluar qué riesgo tiene de acretismo, que eso es cuando la placenta se inserta fuera de donde tiene que ser, y es una complicación catastrófica cuando no estás preparado. Entonces, es toda esta serie de estudios que vienen a hacer una visualización más profunda de todas las complicaciones que pueden afectar tanto a la mamá como al bebé. Y como dijimos al principio de la entrevista, amigos, esto no es solamente teoría. Aquí está la práctica, aquí están los hechos, aquí están los testimonios. Hoy nos acompañan dos madres, ellas son Francesca Tejeda y Altagracia Rodríguez. Ellas nos cuentan su historia de cómo la medicina materno-fetal ayudó a que sus bebés hoy estén con vida. Hola, Stefan. Hola, Stephanie, gusto en estar aquí. Altagracia, ¿cómo inició todo en tu caso? Bueno, mi caso inició un poco tedioso. Yo soy hipotiroidista, entonces me atendía con una doctora, la cual no quería que yo me realizara ningún tipo de sonografía. Yo quería realizarme la sonografía, la genética. Ella me dijo que eso no era necesario, que no había por qué realizar eso. Entonces pasé por una depresión. Luego yo notaba que mi panza no estaba creciendo como debía. O sea, yo tenía 20 semanas de embarazo aproximadamente. Y me había cambiado de médico recientemente. Entonces la doctora me envió donde la doctora Tursi, que fue la doctora Luz Astani Ruiz, que es una excelente ginecóloga. Mis compañeros del hospital también ya me habían recomendado a la doctora Tursi. Entonces me realicé la sonografía morfológica, donde mi bebé fue diagnosticada con restricción de crecimiento y resistencia umbilical. A pesar de yo estar asociada a los términos médicos, como madre para mí, fue muy difícil este diagnóstico. Pero la doctora fue muy empática y me dio toda la información necesaria. O sea, siempre estuvo conmigo, no me dejó en ningún momento. Me dio un seguimiento increíble. Siempre estuvo presente para mí. Eso fue muy importante. O sea, eso tuvo un choque en mí emocional, porque cuando uno está embarazado, sufre mucho de depresión y cosas así, pero la doctora siempre estuvo presente. Te digo que me dio un seguimiento a través de ecografía, Doppler placentario, semana por semana, hasta el último día de embarazo. Es algo que yo les recomiendo a todas las madres, que se realicen su sonografía morfológica y su sonografía genética, ya que es muy importante el saber cómo viene tu bebé y realizártelo con un buen profesional, ya que ellos pueden diagnosticar a tiempo cualquier anomalía o condición que tenga tu bebé. Ellos toman conducta de algo que sea beneficioso tanto para la madre como para el bebé y no haya ninguna pérdida. ¿Cuántos meses nació tu bebé? Mi bebé nació 34 semanas y 3 días. Pero aquí está. Aquí está. ¿Tú crees que hubiese sido posible sin esa intervención? No. Si no hubiese sido por la doctora Tursi, hoy mi bebé no estuviera aquí. Definitivamente. Bien, Francesca, cuéntanos en tu caso cómo fue todo. Bueno, en mi caso fue algo diferente, porque yo ya era madre de 2 niños y no sabía que mi tipo de sangre era diferente al que tenía, porque yo ya en mis embarazos anteriores me había realizado mis tipificaciones que decían que yo era A positivo cuando yo era A negativo. Por eso no se habían tomado las medidas que se tenían que tomar desde mi primer embarazo. ¿Qué pasó en esos primeros embarazos? Bueno, en mi primer embarazo fue un embarazo totalmente sano,
pero ya después que mi hijo nació, a los 10 meses de edad, mi hijo falleció a causa de leucemia. En el segundo fue algo parecido a lo que viví ahora, porque al no saber, mi hijo me nació de 39 semanas, pero duró 11 días ingresado, porque hizo una incompatibilidad. Se me vio muy mal, casi pierde la vida, pero fue algo que yo no pude tratarlo desde mi vientre porque no sabía, no tenía los conocimientos. Ya para mi tercer embarazo, como sabía ya de mi tipo de sangre, porque me di cuenta a los 6 meses de tener mi segundo bebé, pues ya yo desde el principio le informé a mi doctor, el doctor Troncoso, le dije de lo que había pasado. Él me dijo que a las 28 semanas íbamos a empezar a tomar cartas con el asunto. Fue cuando ahí me envió con la doctora Turci para que me realizara un perfil hemodinámico para ver cómo estaba la sangre de mi bebé, de si mi bebé estaba empezando a hacer anemia o cómo iba. Y fue cuando ella me lo realizó y semana tras semana se mantuvo conmigo siempre, dándome un seguimiento de cerca con mi bebé, de que todo estuviera bien con él, para ver lo más lejos que pudiera llevar mi embarazo, que fue hasta las 34 semanas. Gracias a Dios mi bebé nació de 6 libras y hizo la incompatibilidad, pero gracias a Dios no pasó a mayor, porque esperábamos que podía pasar algo peor, ya que era un tercer embarazo sin ninguna antidez. Pero como al principio ya empezó tratándome y todo fue un poco difícil porque tuve mucho miedo, porque conocía los riesgos de que mi bebé podía fallecer. También yo corría muchos riesgos, incluso tuve unas cuantas complicaciones a la hora de dar a luz ya, de mi cesárea. Pero gracias a Dios ellos se mantuvieron siempre conmigo y de la mano conmigo y me pudieron sacar adelante. Y mi bebé, gracias al Señor, hoy está conmigo, con 7 meses de edad y muy sano. Desde su experiencia, ¿cuál es el mensaje que ustedes le emiten a las madres, sobre todo aquellas que tienen planificado salir embarazadas? Lo primero es que busquen un ginecólogo que esté altamente capacitado, que te sea franco, que te diga las cosas como son, que te mande a tus controles, que te envíe a realizarse la sonografía morfológica y genética, ya que son muy importantes a la hora del desarrollo del bebé, y que no vayan simplemente a algo barato, porque la gente solamente piensa, ay, esto es caro. No, piensa en el bienestar de tu bebé, mamá, y busca un ginecólogo que sea excelente, que vaya de la mano contigo y de tu bebé, que no solamente quiera cuidar tu salud, sino la de tu bebé. Yo les exhorto que, al igual que ella, que busquen un buen ginecólogo, que no se queden siempre con la duda, que pregunten, que cuando crean que algo no anda bien, que vayan, que indaguen, porque la ciencia está muy avanzada y a través de los estudios materno-fetal nos hemos dado cuenta. Por eso les digo que no se queden con una sola voz.